bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante de la psicología. Las diferencias que vemos en inteligencia y personalidad, pero no solo entre individuos, sino entre grupos. Ya sabéis, por sexo, género, edad. Exacto. Tenemos aquí varios textos de investigación que justo analizan eso, esas variaciones entre grupos. Sí, material muy interesante. La idea es, bueno, desgranar un poco lo principal, ver qué patrones hay, qué similitudes, qué diferencias y los debates que generan, claro. Pues vamos a ello. Venga, si empezamos por la inteligencia, hombres y mujeres, un punto de partida importante, creo, es que en la inteligencia general, eso del factor G, ¿no? Ujú. Pues la mayoría de los investigadores hoy, bueno, coinciden en que no hay diferencias así muy significativas entre sexos. Efectivamente, en el nivel general G el consenso es ese. Pero la cosa parece que cambia si miramos la distribución. ¿Cómo se reparte esa inteligencia? Ajá. Ya hace décadas se veía, y parece que se confirma una tendencia a mayor variabilidad en los hombres. O sea, más genios, pero también más personas con dificultades. Sí, la hipótesis de la variabilidad masculina. Aunque bueno, hay que decir que también ha recibido críticas. Claro, por posibles sesgos en las muestras, ¿verdad? Eso es. A veces las muestras no son del todo representativas y eso puede distorsionar un poco la imagen. Entendido. ¿Y dónde sí se ven diferencias más claras? Pues al bajar a las aptitudes específicas, ahí sí que emergen patrones más consistentemente. Ajá. Por ejemplo, parece haber una ligera ventaja femenina en fluidez verbal, también en percepción de detalles, en tareas de destreza manual fina. Vale. Y en cambio, en los hombres, pues tienden a destacar más en razonamiento matemático complejo y en ciertas habilidades visoespaciales. ¿Visoespacial es como qué exactamente? Pues sobre todo en lo que se llama rotación mental, imaginar cómo gira un objeto tridimensional en la cabeza. Ah, ya. Ahí sí suelen puntuar más alto los hombres, también en percepción espacial. Curiosamente, en otras tareas, como la visualización espacial, esas diferencias o no existen o son mínimas. Qué curioso. Sí, y un punto muy importante que mencionan los textos es que muchas de estas pruebas miden en parte inteligencia cristalizada, conocimiento adquirido. Claro, lo que has aprendido. Exacto. Y eso abre el debate. ¿Cuánto es biología y cuánto es cultura o aprendizaje en estas diferencias que vemos? Un debate clave, sin duda. Y si pasamos a la personalidad, ¿qué encontramos ahí? Porque imagino que la influencia cultural será aún más fuerte, ¿no? Pues sí, tradicionalmente se ha estudiado menos. Quizá por eso mismo. Se asume una influencia social y cultural muy grande. Claro. De hecho, se observa que en culturas occidentales, más igualitarias en teoría, esas diferencias de personalidad entre sexos tienden a ser menores. Tiene sentido. Aún así, sí que hay patrones que parecen bastante consistentes, incluso transculturalmente. ¿Cómo cuáles? Pues uno de los más repetidos es que las mujeres, de media, puntúan algo más alto en neuroticismo. Que está relacionado con la emocionalidad, la ansiedad. Exacto. Mayor sensibilidad emocional, experimentar emociones negativas con más frecuencia o intensidad. Algunos autores lo relacionan evolutivamente con los roles de cuidado, la protección de la cría, pero bueno, son hipótesis. Ya. ¿Y en los hombres? En los hombres se ve también de forma bastante consistente mayor puntuación media en búsqueda de experiencias y en agresividad. Ojo que agresividad no es lo mismo que violencia, ¿verdad? Fundamental esa distinción. La agresividad es un rasgo, puede ser incluso adaptativo en ciertos contextos. La violencia es conducta destructiva. Y ahí sí, las tasas de conducta violenta son muchísimo más altas en hombres. Es un dato muy claro. Entendido. Luego, otros estudios, metaanálisis, encuentran que los hombres tienden a ser más asertivos. Y las mujeres, además de esa mayor ansiedad ligada al neuroticismo, pues suelen ser más cordiales. Cordiales en el sentido de amables, ¿no? Dentro de la extraversión. Justo esa faceta de la extraversión, no tanto en sociabilidad general o búsqueda de emociones, donde no hay diferencias claras, sino en la parte de afecto, de calidez. Vale. Y en otros rasgos como, no sé, impulsividad, organización. Ahí las diferencias son pequeñas, inconsistentes o directamente no significativas. O sea, que nos parecemos mucho más de lo que a veces se piensa. Queda claro. Y esto conecta con lo que decías antes de la cultura. Y con la diferencia entre sexo y género, que es importante no mezclar. Esencial. El sexo es biológico, hombre-mujer según la biología. El género, es mucho más complejo. Son los aspectos no fisiológicos, roles sociales, identidad, cómo te vistes, cómo te comportas. Que no es solo masculino o femenino. Para nada. Aquí fue muy rompedora Sandra Bem en su momento.
Propuso que masculinidad y feminidad no son polos opuestos de una misma línea, sino que son dos dimensiones independientes. ¿Y eso qué implica? Pues que puedes tener mucho de masculino y poco de femenino, rol masculino, poco de masculino y mucho de femenino, rol femenino, pero también mucho de ambos. El rol andrógino. Exacto. O poco de ambos, que sería el indiferenciado. Y lo interesante es que tu rol de género no tiene por qué coincidir con tu sexo biológico. Claro. Y de hecho, la androginia, esa combinación de rasgos tradicionalmente masculinos y femeninos, a menudo se asocia con mayor flexibilidad, mejor adaptación, sobre todo en sociedades que valoran esa igualdad. Interesante perspectiva. Bueno, cambiemos de eje. Hablemos de la edad. La visión clásica era un poco deprimente, ¿no? Como que llegabas a un pico y luego todo cuesta abajo. Sí, la visión del ciclo vital era esa: maduración, un pico hacia los 25-30 y luego declive. Wessler y los primeros estudios transversales apuntaban ahí. Pero eso ha cambiado. Muchísimo. Primero por la metodología. Comparar a un grupo de 20 años con uno de 70 hoy no es justo. Por el efecto Flynn, ¿no? Que cada generación es un poco más lista en los tests. Exacto. Las puntuaciones de CI han ido subiendo década tras década, así que esas comparaciones transversales mezclan edad y efecto generacional. Por eso son tan importantes los estudios longitudinales. Seguir a la misma gente a lo largo del tiempo. Eso es. Y esos estudios, algunos larguísimos, de décadas, muestran una estabilidad bastante notable de la inteligencia general del factor G. O sea, que el que era brillante de joven suele seguir siéndolo. En términos relativos a su grupo, sí. Hay una estabilidad muy alta. Pero eso no significa que no cambien las aptitudes. Ah, vale. Aquí ayuda mucho el modelo de Cattell, que diferencia entre inteligencia fluida y cristalizada. La fluida es... La capacidad de razonar con problemas nuevos, de procesar información rápido, más ligada a la biología, digamos, y esa sí tiende a disminuir con la edad, sobre todo a partir de cierta edad. ¿Y la cristalizada? Es el conocimiento acumulado, el vocabulario, la experiencia, lo que aprendes con la cultura y la educación. Esa puede seguir aumentando durante gran parte de la vida adulta, o al menos mantenerse estable mucho más tiempo. Su declive, si llega, es más tardío y más lento. Son como dos trayectorias distintas. Exacto. Y explican por qué una persona mayor puede ser muy sabia y tener mucho conocimiento, aunque quizá no sea tan rápida resolviendo un puzzle abstracto nuevo. Entendido. ¿Y qué pasa con la personalidad? ¿Nos volvemos más rígidos con la edad? ¿Es verdad eso de que la personalidad se fija como una escayola? Pues es otro mito bastante extendido. A ver, los rasgos de personalidad sí muestran coherencia a lo largo de la vida. Quien es extravertido de joven probablemente lo siga siendo de mayor en comparación con otros. Vale, hay estabilidad relativa. Sí, pero coherencia no es inmutabilidad. La personalidad también cambia. De hecho, tiene que cambiar para que nos adaptemos a las distintas etapas de la vida. Y hay patrones en esos cambios. Sí, los estudios con los 5 grandes, neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, cordialidad y responsabilidad, encuentran tendencias bastante claras. A ver, Pues, por ejemplo, entre los 18 y los 30 años es común que disminuyan el neuroticismo, la extraversión, sobre todo la búsqueda de emociones, y la apertura, y que aumenten la cordialidad y la responsabilidad. nos volvemos más maduros, por así decirlo. Podría decirse así: más asentados, más amables y organizados. Y estas tendencias, aunque más suaves, parecen continuar después de los 30. La estabilidad relativa aumenta con la edad, eso sí, sobre todo a partir de los 50 es muy alta. Pero sigue habiendo cambio. Sigue habiendo cambios, sí. Hay que distinguir entre un cambio de personalidad, que sería algo radical y raro, de los cambios en la personalidad, que son más graduales y adaptativos. Y no solo cambian los rasgos, también pueden cambiar valores, actitudes, metas. Como por ejemplo. Pues una teoría interesante es la de la selectividad socioemocional de Carstensen. Sugiere que a medida que percibimos que nuestro tiempo futuro se acorta, nuestras metas cambian. ¿En qué sentido? Pasamos de priorizar metas más instrumentales, de expansión, de acumular conocimiento o poder, a priorizar metas más emocionales, buscar el significado, disfrutar de las relaciones importantes en el presente. Un cambio de enfoque vital, vaya. Exacto, una optimización de los recursos emocionales, podríamos decir. Pues sí que hemos cubierto terreno. Queda claro que esto de las diferencias grupales, ya sea por sexo, género o edad, es complejo. Hay tendencias, sí, patrones que se repiten. Ujú. Pero también muchísimos matices, mucha variabilidad dentro de cada grupo y debates abiertos sobre el porqué de esas diferencias. No hay respuestas fáciles. Desde luego que no. Y es importante entender estas tendencias generales, pero siempre con cautela. Nos ayudan a contextualizar, a veces, a cuestionar estereotipos. Claro.
pero nunca, nunca a etiquetar a una persona individual. Los promedios de grupo no definen a nadie. La diversidad individual es la norma. Totalmente de acuerdo. Y bueno, para terminar, una reflexión quizá. A medida que nuestras sociedades evolucionan, con roles de género más flexibles, con una esperanza de vida activa más larga, ¿cómo podrían cambiar estos patrones de diferencias que hemos comentado? Buena pregunta. ¿Qué aspectos creemos que están más anclados en la biología y cuáles son más plásticos, más sensibles al cambio cultural, a la experiencia vital? Ahí lo dejamos para seguir pensando.